Bienvenidos a este nuevo encuentro del pueblo de Dios y quienes se suman domingo a domingo a dar culto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo y trino Dios, que recibe culto y reconocimiento en ese mensaje puesto en la realidad concreta hacia nuestro prójimo en la esperanza de un mundo mejor. Nos dice su palabra en Génesis 9, 8 al 17. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá sobre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre y con todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal del pacto que yo he establecido con todo hombre, mujer y animal allí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Agradecemos a nuestro Dios por estos arcoíris que ponen nuestras vidas después de cada tormenta. Gracias por el sostén, gracias por el alivio, gracias por el acompañamiento de nuestros hermanos, familia y amigos y amigas a lo largo de nuestras vidas, que es su acompañamiento. Gracias por ver su mano en cada cosa que tocamos, en cada cosa que oímos, en cada cosa que vemos, porque su presencia es real y se repite constantemente porque es fiel, porque no se cansa ni descansa, proveyendo para nuestro bien. A Él le cantamos juntos en esta mañana grande, Señor, es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo profeta.
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi todo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Allí donde sea que estemos, buscando el alivio a nuestras vidas en medio de una realidad compleja, desalentadora en muchos casos, intentemos abrir nuestro corazón a Dios para que pueda guiarnos por sendas de paz, para recibir su fuerza, para que podamos vivir en esperanza, levantándonos de cada derrotero. Él nos invita a ir a su presencia tal como estemos, con nuestras cargas y trabajos propios e impuestos, que Él nos hará descansar. Este Dios de pactos es fiel y cumple su promesa de estar cada día de nuestras vidas a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada nos faltará porque todo provee en cada vida y en su misión, en cada rincón donde su palabra es escuchada, en nuestro barrio de Almagro, en nuestra escuela, lugar de testimonio y encuentro, en el servicio a nuestros vecinos en situación de calle, porque su iglesia generosamente da sus ofrendas y diezmos, reconociendo que lo material fue transformado en presencia viva de Dios en su Hijo Jesucristo, quien nos da lo que necesitamos para vivir. Cuando el Espíritu del Señor toca nuestras vidas, ya nada es igual, tampoco lo material. Ahí entendemos que Él, en su bondad, es quien nos da todas las cosas. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo
poder de su Espíritu Santo también lo recibimos desde su palabra y en el mensaje en esta mañana a través de nuestro pastor, así como lo fuimos recibiendo desde el inicio del culto, porque sabemos que Dios da su bendición al pueblo que lo adora y lo reconoce como Señor de sus vidas. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3 versículos 18 al 22. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 15, que nos dice así: Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Querido Padre y Señor, queremos pedirte que ahora pongas en el corazón y la mente de tu Hijo Leonardo el mensaje que tenés para nosotros hoy, y abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, de modo que podamos asimilarlo y aplicarlo plenamente según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, hermano, buen día, hermana, buen día, familia de la fe, bienvenido y bienvenida a esta forma virtual de ser comunidad en el Señor para descubrir todos aquellos cambios maravillosos y gloriosos que Jesús provoca en nuestra vida, aún a pesar de los desiertos que nos rodean. Y yo pensando en esto del desierto, como es claro en el texto de Marcos, siendo que es nuestro primer domingo que nos prepara en Cuaresma, luego del miércoles de ceniza, y nos vamos encaminando a la Jerusalén, donde Jesús va a morir en la cruz y va a resucitar, yo pensaba, bueno, no toda sequedad es falta de vida y no toda soledad es falta de compañía. Así también no todo dolor es angustia necesariamente, y no toda incomodidad molesta. ¿Les parece muy optimista? Bueno, tal vez. No lo sé en verdad, pero lo cierto es que la lectura de estos versículos del Evangelio de Marcos me recuerda que un mismo evento en nuestra vida tiene también muchas formas de ser interpretado, vivido y palpado. Este es un dato importante que siempre lo tenemos que tener presente, como les repito varias veces, porque es algo que debe madurar todo el tiempo. Un mismo hecho se interpreta de modos distintos según quien lo ve y analiza. Fíjense, si tuviésemos que dividir esta obra en 3 actos, yo me imagino un primer acto así, que va del versículo 9 al 11, que es donde comienza una nueva alianza. Y lo que dice Marcos, lo repasamos, es que por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él
como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Ahí el primer acto donde termina lo referido a Juan el Bautista, versículos antes, ¿se acuerdan? Y ahora inicia Jesús y su peregrinar. Peregrinar que comienza con su propio bautismo. Bautismo también que marca la nueva alianza que se genera con el Padre. Un Jesús que sube de las aguas y un Espíritu que desciende a él en forma exclusiva. Los cielos, una vez más, se abren como se rasga el velo del templo en lo que va a ser la resurrección hacia adelante en la historia de Jesús. Esto es lo que sucede, ¿sí? El cielo se rasga como se rasgan los velos del templo cuando Jesús resucita, como se abren los cielos en el Apocalipsis también, para que el anciano Juan vea lo que Dios tiene para revelarle. Interesante la imagen bíblica, ¿verdad? De aquello que se rasga y se abre para mostrar lo que antes no se veía. Una vez más se marca un nuevo tiempo y un nuevo inicio. Ahí comienza una nueva alianza. Ese sería un primer acto. Un segundo acto para mí serían los versículos 12 y 13, algo así como un probar para salir. ¿Se acuerdan lo que decía? Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Interesante, este es uno de los relatos más cortos que hay sobre esto. Y es ese mismo espíritu que Jesús ve descender de los cielos, el que también lo impulsa al desierto. Como en el paradigma numérico del pueblo de Israel en el desierto, sus 40 años dando vueltas, acá son 40 días de ayuno y oración, servido por los ángeles de Dios, lo que colocan a Jesús como una especie de nuevo Moisés. Esto es algo que en los evangelios queda claro. De ahí que hay números que se repiten también en la Biblia, los 40 años, los 40 días de Jesús probado. Él es ese nuevo Moisés que lo va a superar al mismo tiempo, y también como un nuevo Adán, donde las bestias del campo, curiosa paradoja, ya que está en el desierto y se habla de campo al mismo tiempo, en la versión griega queda claro, la palabra animales y campo están a su alrededor en armonía. Y así construye el relato Marcos en este Jesús que aparece como un nuevo Moisés, un nuevo Adán, el nuevo Adán, como dice el apóstol Pablo, que los va a superar. Ese es el segundo acto que prepara esta obra. El tercero yo lo ubicaría en los versículos 14 y 15, lo repasamos. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Eso para mí sería como el tercer acto donde se hace necesario creer. Se cierra esta lectura de este primer domingo de Cuaresma con la referencia a un Juan el Bautista ya encarcelado y una predicación de la buena nueva que Jesús empieza desde la periferia misma de ese templo que queda lejos allá en el sur, en la Jerusalén misma. Un templo que solo va a ver para morir una vez que entre en nuestra Semana Santa. Esto es, desde el norte, en plena Galilea, Dios empieza su proyecto en un desierto, porque es un desierto social y político en el imaginario del pueblo judío, en el cual la salvación o se daba en Jerusalén o no se daba en ningún lado. Así que, de cierta forma, este proyecto empieza en un desierto cultural para la gente de su época. Ese es el desierto que Dios elige para preparar a su Hijo. Entonces yo vuelvo al paradigma primero que planteábamos. ¿Será que indefectiblemente todo desierto representa soledad, angustia, dolor e incomodidad? ¿Será que toda prueba en la vida significa una pérdida de fe y confianza en lo que vendrá? Definitivamente yo creo que desde los ojos de este Jesús probado, uno descubre otras posibilidades de interpretar, no solo para él, no solo para la sociedad en la que vivimos, sino para uno mismo, para una misma, para lo que nos va pasando.
Es importante en este tiempo retomar los pasos de la evangelista, sí, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, para vernos a nosotros y a nosotras parados en esa historia relatada y preguntarnos una y otra vez cuál es la pertinencia de lo que se cuenta. Si esto es o no parte de nuestra existencia, o bien si así deseamos que este relato sea parte de nuestra existencia. Que Jesús comience su ministerio público bautizándose no es un dato casual, es un dato exprofeso que apunta a nuestro propio vínculo con Dios. Es un ejercicio, diría yo, recomendable y saludable, volver al tiempo del pacto, de la alianza con Dios en el cual nuestro propio bautismo inicia esta relación íntima y estrecha. Si bien lo pactado siempre tiene sabor a eternidad, nuestra misma capacidad de pecar, en el sentido propio del término en griego, ¿no? Esto de errar en el blanco, nos aleja de ese vínculo hecho en ese mismo bautismo. De ahí que la necesidad de renovar nuestro pacto con el Creador no solo es un ejercicio de obediencia a lo que fue dado, sino también la posibilidad de revitalizar los vínculos con el que nos ama y con quien nos ama. Es este ejercicio obediente lo que nos permite apreciar la segunda escena con justeza y mayor precisión. Somos impulsadas, somos desafiados y desafiadas, empujados al desierto más de una vez en la vida. No ya ese desierto de agonía y angustia, sino el desierto, y acá los invito a que lo puedan ver así, como un espacio de preparación. Es de tránsito también, no es un lugar para quedarse a vivir, pero es un espacio de preparación, de soledad creativa y dependencia con Dios y con sus ángeles. Los desiertos también nos preparan. Y también como espacio de tránsito que es, como espacio que hay que recorrer para seguir madurando en la vida. Esos desiertos que a veces nos tocan pasar son lugares de tránsito necesario para ir y aprender nuevas cosas que de otro modo tal vez no podríamos aprender. La tentación del desierto, aunque a uno le parezca contradictoria, es justamente quedarte ahí, en el desierto, y suponer que todos los días vamos a necesitar más ayuno, más preparación, más asistencia, y como que nunca vas a estar preparado o preparada para la tarea que Dios te manda adelante. Sí, a veces la tentación es quedarte en el desierto, en el lugar de tránsito. Ese tiempo de tránsito es limitado y debe poder ser aprovechado en tu vida. Esto es, hay que asumirlo como lo que es, aprender de él y seguir avanzando. Hay que buscar lugares verdes donde crece la vida de otra manera. Y por último, digo, salidos del desierto en nuestra vida, nos preparamos para ver el mundo y lo que le pasa desde otro lugar, desde otra óptica, desde otros caminos recorridos, sabiendo que lo malo y lo bueno, lo terrible y maravilloso, no se hallan en compartimentos estancos, sino, por el contrario, entrelazados tal como nuestras luces y sombras en la vida se hallan del mismo modo. Demonizar y beatificar personas y situaciones solo tiende a opacar la experiencia de la prueba en el desierto, a hacerla menos válida, menos transitoria y más permanente. Por eso es importante entender que el desierto es lugar que por momentos parece sufrimiento, pero también es de prueba, por momentos de agonía, pero también de dependencia con Dios. Yo recuerdo un dato siempre que me gusta leer historia, un dato que me quedó muy grabado de cómo hay situaciones donde la gente no aprende a ver desde otro lugar lo que les va pasando, realmente no lo pueden aprender, aún con Jesús al lado. Recuerdo este dato, ya les digo, hace más de 70 años, un 19 de febrero de 1942, hace casi 80 años en realidad, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente, firma el decreto que permite a las Fuerzas Armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar en su propio territorio a los japoneses que vivían allá. Esto, por supuesto, después de Pearl Harbor, ¿sí? Que fue el 7 de diciembre del año anterior. Y yo digo, qué curiosa forma de actuar y proceder
frente a los campos de concentración y exterminio que la Alemania nazi generaba en Europa y que ellos conocían. Ellos vuelven a generar más del mismo horror para combatir ese horror lejano, pero además en su propio territorio, con japoneses que ya eran ciudadanos norteamericanos, privándolos de sus casas y derechos. A veces el ser humano no aprende nada de su propia historia. Por eso, si de algo nos sirve el desierto que Dios nos propone en la vida, es para comprender que toda esta preparación de Cuaresma hacia la Pascua de Resurrección es un tiempo especial de arrepentimiento, de oración, de revisión de nuestras prácticas cotidianas en lo personal y comunitario, en la familia y en la sociedad de la cual somos parte. Sabiendo quizás que, parafraseando un poco a Oscar Wilde, que todo pecador tiene un futuro, que todo santo tiene un pasado, y todos y todas tenemos un presente en el cual ser fortalecidos para seguir anunciando la buena nueva. Te invito, para terminar este tiempo, a que cantemos un himno que durante generaciones ha sido algo más que un lema para el pueblo evangélico a lo largo del mundo. Aquello que nos habla del desierto y la prueba, pero también de lo que vendrá de mano de Jesús. Y podemos cantar, como cantaba el himno de nuestros mayores, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, porque Él vive en mi corazón. Solo de esta manera podemos tener nuevas miradas para no seguir repitiendo los errores que el pecado asume. Que así sea para tu vida, para la mía, para la vida de su pueblo. Que podamos cantar con alegría cuán glorioso es el cambio operado en nuestro ser, porque el Señor vive en nuestro corazón. Amén. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, porque vive en mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, porque vive en mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vive en mi corazón. Él vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, porque vive en mi corazón, porque vive en mi corazón. Amor que nos trajo el perdón. Y aquí, ante su mesa de común unión con Él y entre nosotros, es que queremos ponernos en paz con nuestro Dios en la confesión de nuestros pecados. Lo que no está bien en nuestra vida, transformada por su Espíritu Santo, porque aún así Él trabaja todo el tiempo para que nuestra transformación sea permanente. Por eso tenemos tantas cosas por las cuales pedir perdón.
así como cuando con vergüenza le pedimos perdón a aquel que dañamos por error u omisión y nos sentimos aliviados al hacer las paces, al volver a estar en paz. Así, también con vergüenza de volver a repetir los mismos errores, queriendo o sin querer te pedimos perdón, Señor, sabiendo que inclinas tu oído para escuchar nuestra confesión. Te pones a nuestra altura para escucharnos y sabemos que nos estás perdonando en este mismo instante, porque no hay condenación. No queremos aprovecharnos de esa bondad y misericordia, Señor. El no hacer lo que querés que hagamos, eso es pecado, por lo cual te pedimos nos perdones nuevamente y te decimos gracias, Padre, por seguir transformando nuestra vida a través del perdón, que nos pedís que demos a aquellos que nos ofenden, tal como te ofendemos a vos y sin miramientos nos perdonás. Oramos en el nombre del Cristo de la cruz, muerto y resucitado. Amén. Así, de esta manera, hermanos y hermanas, participamos de la mesa del Señor, donde el Señor Jesús partió el pan y se lo dio de comer a cada uno de los que estaba allí presentes. Porque en este pan, cuando participamos del cuerpo de nuestro Señor y lo hacemos en memoria de Él. Así también, durante la cena y al final de la misma, el Señor tomó la copa y los que estaban allí bebieron con Él de la misma copa. Porque en esta copa se confirma el nuevo pacto que es en la sangre del mismo Jesús. También, cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva a estar en medio de su pueblo. Que el Señor bendiga esta comunión en cada uno de nuestros hogares, bendiga nuestras vidas. Amén. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan,
que cura la injusticia. Dime cómo ser pan que crea libertad. Pedimos, Señor, intercediendo por aquellos que necesitan lo básico para su sustento y por tu iglesia que quiere ser pan. Enséñanos a ser alimento, abrigo, abrazo. Somos tu cuerpo y con esa certeza queremos escucharte cuando nos enseñas a ser canales de tu bendición. Nos cuesta renunciar a nuestra comodidad, a nuestras pertenencias, a nuestro tiempo, porque aún no comprendemos del todo que nada es nuestro, sino que somos administradores de todo lo que nos das, para poder ser lo que necesitas que seamos en ese pan cotidiano, para que otros te conozcan y te reciban en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien nos enseñó a vivir en tu espíritu como vivió Él. Amén. Y nos despedimos, bendiciéndonos unos a otros, hasta que nos volvamos a reunir en su nombre.